oración, Señor, y te pido, Señor amado, que tú seas derramando tu presencia a través de tu palabra, que tú seas revelando tu palabra a nuestras vidas, que nos des sabiduría, ciencia y conocimiento. Gracias, Jesús. Mientras predicamos y enseñamos tu palabra, ministra, Señor, las vidas. Si hay alguien que necesita salvación, sálvalo. Si hay alguien que ha venido enfermo, sánalo en esta noche por tu palabra. Si hay alguien que está oprimido por Satanás, por el diablo, liberta en esta noche, Señor, porque tu palabra tiene poder. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor y tomamos nuestro asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor? Gloria a Dios. De alguna manera, no sé cómo, de alguna manera hemos aprendido, no sé quién nos enseñó, no lo sé, pero de alguna forma hemos aprendido a ser un poco restringidos, cuando se trata de pedir, cuando se trata de pedirle a Dios. No sé cómo, no sé por qué, no sé si alguien nos enseñó cómo lo aprendimos, pero cuando se trata de pedirle a Dios, de alguna forma como que nos restringimos. Peor todavía si la petición tiene que ver con cosas materiales, mucho más todavía. Tal vez porque de repente nos hemos encontrado en la Biblia con ese pasaje que dice: mas buscad primeramente el reino, ¿de qué dice? De Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Tal vez como nos hemos encontrado con ese pasaje, pues de una forma indirecta hemos mal aprendido, diría yo, a que cuando tenemos que pedirle a Dios como que nos detenemos. Peor si tenemos que pedir alguna situación material. Y hacia allá va dirigido este tema en esta noche, porque en realidad yo he estado leyendo hoy día la Escritura y me dio por traer este tema porque hay muchos pasajes en la Biblia donde la Escritura abiertamente, Dios abiertamente, ¿no es cierto?, nos da esa confianza para que nosotros le podamos pedir. Dice cualquier cosa, muchos pasajes en la Biblia dice cualquier cosa, dice pedir todo, sino que por supuesto siempre hay que considerar ciertos parámetros que tenemos en las Escrituras. Sí se escucha bien, sí se escucha bien. La Escritura dice que Él nos ha dado esa confianza por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos, dice, libre acceso a Dios. Confianza tenemos para acercarnos, dice, al trono de la gracia, alcanzar el oportuno socorro, ¿no es cierto? Porque si cuando nos acercamos a Él con alguna necesidad a pedir algo, es porque necesitamos que Dios nos socorre, sea en la parte espiritual o sea en algo material. Necesitamos que Dios nos socorre. Entonces dice la Escritura que deberíamos nosotros de tener confianza para entrar hasta el trono de la gracia y hallar ese socorro que estamos necesitando en algún momento. Yo puedo poner un ejemplo porque la Biblia lo determina, ¿no es cierto?, en relación a la confianza que debe de tener un hijo con su padre acá en la parte secular, en lo terrenal. Que acá nosotros somos padres, las hermanas son madres, ¿no es cierto? ¿Y qué hijo no tiene confianza, hermanos amados, para pedirle algo a su papá? ¿Qué hijo no tiene confianza? Bueno, puede ser, ¿no? Porque también se presentan ciertas situaciones donde el hijo pierde la confianza para poder acercarse con libertad donde el papá para pedirle algo. También hay, por supuesto que sí, también se dan los casos, pero no es lo común.
lo común en el medio nuestro, lo general, por general, lo que debería de suceder es que el hijo debería de tener siempre confianza para entrar, para llegar donde el padre y decirle: papá, sabes que tengo una necesidad y quiero que me ayudes. Eso no es así. Considero yo que aun cuando nuestros hijos sean viejos, y lo digo por mí, porque yo ya siendo viejo, por decirlo así, porque estoy jovencito, pues no, pero mire, no crea que, como yo siempre he testificado, a pesar de que yo he tenido siempre mi trabajo estable a través de las Fuerzas Armadas, a las que pertenecí 30 años, sin embargo, cuando Dios quiere procesarte y quiere probarte en algo, no importa en lo que tú trabajes, no importa si tienes un buen trabajo, cuando Dios quiere procesarte en la parte económica, aunque tengas buen sueldo, el dinero no te va a alcanzar, porque cuando algo quiere hacer Dios con nosotros, cuando algo quiere enseñarnos Dios, Dios lo hace de la forma en que tenga que hacerlo. Y si en la parte económica, aunque yo tenga un buen sueldo y Dios quiere procesarme en esa área para que yo aprenda, ¿no es cierto?, ciertas situaciones en la economía, pues Dios no se hace problema aunque yo tenga un buen sueldo. Y eso es lo que a mí me ha pasado muchas veces. Ya siendo viejo, como le decía, a pesar de que tenía un buen trabajo, han habido muchas ocasiones en que yo me he encontrado bien limitado económicamente, que he tenido que ir a la casa de mi papá, he tenido que ir a la casa de mi mamá, que ya partió con el Señor. Y yo tengo buenos recuerdos de mi madre en esta parte, porque sea que yo iba a la casa porque tenía alguna necesidad, o sea, porque yo los visitaba, antes de yo irme, mi mamá siempre cogía un billetito, lo doblaba y antes de yo irme se me acercaba al disimulo y ¡pac!, me lo ponía en la mano. Siempre. Así sea un billete de $1 me ponía en la mano, así sea un billete de 5 me ponía en la mano, a veces me ponía uno de 10 en la mano. Cuando yo no necesitaba, le decía: mami, tranquila, que ahorita estamos bien, guárdelo nomás para cuando lo necesite. Bueno, cuando lo necesitaba lo cogía. A lo que voy es a esto: un padre, no importa si su hijo ya creció y es joven o es adulto, es viejo, para un padre siempre el hijo va a ser hijo, y cuando tenga que ayudarlo siempre le va a dar la mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que haría eso con su hijo? ¿Usted cree que haría eso con su hijo? Que a pesar de que tenga 40 años usted lo puede ayudar. Lógico, porque es su hijo. Y dice la Biblia: si ustedes que son malos hacen eso, ¿cómo no voy a hacer yo eso con ustedes, que yo soy bueno? Pero muchas veces no tenemos esa confianza. Porque, como digo, de alguna forma aprendimos de que no hay que ver bien lo que se le pide a Dios. Cuando vamos a ver con la Biblia, de que Dios está con las puertas abiertas para que su pueblo pida. Para que su pueblo pida. Que si Él sabe que si no nos tiene que dar, no nos va a dar, pero eso es problema ya de Dios. Sí, amén. Eso es problema de Dios. Dice: pero tú pídeme que yo veo si te conviene o no te conviene, pero tú pide. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da confianza para que le podamos pedir. Ahora, amados hermanos, yo voy un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá. Por supuesto que cuando un hijo es obediente, hablo en el término humano, nosotros como padres. Por supuesto que cuando un hijo es obediente, pues uno con mucha más razón, ¿no? Un gusto le da, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los hijos son desobedientes y al final de cuentas, a pesar de que por ahí andan desobedeciendo y lo que sea, y se acercan a pedirnos algo? Igual le damos. Eso no es así. Al menos yo soy así. A pesar que por ahí mis hijos me hacen dar coraje algunas veces le doy con gozo y con alegría: papi, dame $1, toma 2. Hay veces que me hacen dar coraje
porque no obedecen, porque hicieron esto, porque lo de aquí, lo de allá. Pero cuando vienen a pedir, igual les doy, porque son mis hijos. Igual les doy, porque son mis hijos. ¿A qué es lo que estoy tratando, iniciando este punto, este tema? ¿Qué es lo que trato de decir? Que es verdad que el conducirnos en el camino del Señor de forma obediente nos va a dar como un poco más de confianza. Es verdad que cuando caminamos de forma obediente con nuestro Dios, es verdad, vamos a tener un poco como más de confianza cuando se trata de este tema, de pedir. Pero, ¿qué pasa cuando le fallamos a Dios? ¿Qué pasa cuando le fallamos a Dios y de repente no estamos como muy obedientes en ciertas áreas? Allí es donde, por alguna forma o de alguna manera, el enemigo nos metió que no es momento para pedir. Allí es donde el enemigo nos mete en la mente que ni te vas a pedir porque Dios no te va a escuchar. Entonces yo, como veo en la Biblia que dice, si vosotros que sois malos hacéis lo bueno con vuestros hijos, ¿cuánto más yo? Entonces yo me pongo en ese plano. Si yo que soy malo, a pesar de que mis hijos hay veces me hacen dar coraje, no me obedecen, ellos vienen a pedir, igual yo les doy. Igual les doy. Entonces pienso, ¿cómo no me va a dar Dios porque de repente yo le falle en algo? Si yo siendo malo lo hago y Él que es bueno no lo va a hacer. Entonces por eso es que digo, de alguna u otra forma hemos aprendido que hay que meditar mucho en esto de pedir a Dios. Cuando dice la Biblia, pide, pide. El problema es si nos va a dar o no nos va a dar, eso no es nuestro. Ese es de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Por supuesto que somos sus hijos y lo ideal es pues que caminemos conforme a su voluntad, porque eso es lo que manda la Biblia, ¿sí? ¿Sí? Conforme a su voluntad, pues no, eso es lo ideal. Lo ideal es que caminemos conforme a su voluntad. Mírese, ¿qué sería esto? Un lema, sería un lema, ¿no? Mire el lema que tenemos nosotros. Una iglesia que camina con la presencia de Dios. ¿Bajo qué? Bajo el gobierno y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo ideal. Que caminemos bajo el gobierno de nuestro Dios. Es decir, que caminemos en la voluntad de nuestro Dios. Pero van a haber ocasiones en nuestra vida en que le vamos a fallar a Dios. Y si alguien dice, no, yo no le he fallado a Dios, pues es un mentiroso. Van a haber muchas situaciones, muchas ocasiones en que le vamos a fallar a Dios. Y eso ya lo hemos hablado, cómo tenemos que solucionarlo y remediarlo. Lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando le fallamos a Dios? Cuando caemos en algo, ¿qué hacemos? Eso ya lo hemos hablado, ese no es el tema para esta hora. Eso ya lo hemos hablado, cuando fallamos a Dios, cuando nos damos cuenta que caímos en algo, que pecamos en algo, ya lo hemos hablado. Lo que hay que hacer es arrepentirse con todo el corazón, volverse de ese pecado, apartarse del pecado y pedirle perdón al Señor. Eso es lo que hay que hacer. Pero de que vamos a seguir fallando, vamos a seguir fallando. Ahora, el problema es lo que estamos hablando acá. Es cuando fallamos a Dios, como que nos sentimos nosotros mismos como que no merecemos pedirle a Dios nada. ¿Por qué le digo esto? Porque por los mismos errores, hermanos amados, por los mismos errores que hemos cometido nosotros, escúcheme, por el mismo hecho de que hemos cometido errores, de que le hemos fallado a Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos justamente pedirle a Dios que nos dé la mano en cualquier área. ¿Por qué? Porque justamente por haberle fallado es que ahora necesito que me ayude. ¿Y qué? Porque le fallamos a Dios, ahora Dios dice, ahora arréglatela solo. No, nunca va a hacer eso Dios, porque Dios es nuestro Padre bueno. Jesucristo dijo, si hay alguien bueno aquí en la tierra, ese es mi Padre que está en los cielos. Jamás nos va a decir Dios a nosotros, arréglatela como puedas. Tú te metiste en ese problema, ahora mira lo que haces. No.
Lo que Dios sí desea es que nos arrepintamos de lo que hemos hecho, de que le pidamos perdón. Eso es lo único que desea Dios. Y de ahí luego Dios está dispuesto nuevamente a abrir sus oídos para nuestro clamor. Y está esperando que nosotros le pidamos ahora. Lo que sé, hermanos amados, acá no quiero enfocar una sola área, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos bien en claro que la parte espiritual es lo principal. ¿Cuántos dicen amén? Es lo principal. Y más bien a eso es que se refiere cuando dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No está diciendo que las añadiduras no hay que pedirlas y ya las vamos a ver. No, lo que está diciendo es que por supuesto hay una parte que es importante, que es lo primordial, que es la parte espiritual. La parte espiritual. Entonces, en este pasaje, por ejemplo, que hemos leído nosotros acá, que estamos en Juan capítulo 15, versículo 7, mire lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Aquí arrancamos. Si permanecéis en mí, hay dos cosas: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para empezar, acá dice que todo lo que yo quiera pedirle a Dios, lo puedo hacer y va a ser hecho. Pero acá de entrada, Dios me está diciendo, punto número 1, pero eso sí, permanece en mí. Punto número 1, permanece en mí. Si yo quiero, hermanos amados, que debo de tener confianza, nosotros debemos de tener esa confianza de entrar libremente hasta el trono de papá y presentarle nuestras peticiones. Pero hay que considerar, por supuesto, ciertas cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que permanezca yo en Él. Que no sea cristiano, que un tiempo estoy aquí, otro tiempo estoy afuera. Mire, yo estaba viendo el significado de permanecer. Yo ahora veo el significado de permanecer, ¿no? Busqué el significado en internet de la palabra permanecer. Y dice que permanecer significa estar en un solo lugar sin moverse a otro. Miren, entre muchos significados que hay, dice que la palabra permanecer significa estar en un solo lugar sin moverse a otro. O sea, dice la Escritura: si vosotros permanecéis en mí, dice el Señor. Lo que está diciendo es que Dios no quiere que un tiempo estemos con Él y porque algo nos pasó, nos alejamos de Él. Un tiempo estamos con Él y porque algo pasó, nos alejamos de Él. Eso es no permanecer. Y acá hallamos este verso que dice: ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran y ténganlo por seguro que les va a ser concedido. Pero dos cosas. Primero, permanezcan en mí. Pero lo que está diciendo en otras palabras, en las buenas y en las malas, dice el Señor, permanezcan en mí. Como yo siempre le digo, ¿no es cierto?, al pueblo, usted y yo no fuimos llamados por 5 años para que usted se entregó a Cristo y en 5 años ya está otra vez en el mundo del cual usted vino. Usted no fue llamado para que un tiempo esté aquí y luego de 3, 5 años ya está otra vez apartado del Señor. No, usted fue llamado para vida eterna. Yo fui llamado para vida eterna. Y eso es permanecer, eso es perseverar. Si nosotros tomamos la decisión de permanecer con nuestro Dios, punto 1 dice: pedid todo lo que querráis. Y ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, de a qué se refiere eso de todo. Porque es verdad que hay cosas menos importantes. Es verdad que hay cosas menos importantes, pero igual entran o no entran en ese todo las cosas menos importantes. ¿Qué dice usted? Todo es todo. Cuando dice pedid todo lo que querréis vosotros, es lo importante y lo que me parece no muy importante. Pedid todo.
Pero eso sí, primero permanece en mí. Permanece en mí. Que no seamos como muchas personas que nos ha tocado tratar acá, que vinieron por alguna necesidad acá. En verdad vinieron por alguna necesidad acá. Y bueno, Dios es tan bueno que de una u otra forma los ayudó. ¿Y cuántas personas nos ha tocado de que una vez que consiguen lo que desearon, se alejaron del Señor? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos gente que permanezcamos. Pero no solamente Dios quiere que permanezcamos en Él, sino que dice, y si mis palabras permanecen en vosotros. O sea, son dos cosas que, de entrada, para que podamos pedir todo lo que querramos y se nos sea hecho, dice, primero permanezcan en mí. Segundo, hagan lo posible porque mis palabras permanezcan en vosotros. Lo que está diciendo Dios, lo que siempre enseñamos, que no seamos solamente oidores. Que no seamos solamente oidores, sino que de una u otra forma nos esmeremos, nos esforcemos por, aleluya, lo que entendemos, lo que Dios nos enseña cada día en su palabra, nos esforcemos por practicarlo, por ponerlo en obra, por ponerlo sobre ruedas y encima de esa palabra comienzo a caminar. Las palabras de Dios tienen que permanecer en nuestra vida. No es que por un tiempo y luego dejo de hacer lo que estaba haciendo en Dios. No, yo tengo que perseverar, permanecer en el Señor. Y aquí puedo tocar, pues, hermanos que tienen cargos, permanece en el Señor. Permanece en el Señor. En tu función, en tu cargo, en tu liderazgo, permanece en el Señor. Y haz que la palabra de Dios permanezca en ti. Entonces dice, pide todo lo que tú quieras, que te será hecho. Todo lo que tú quieras. Abra la Biblia. En Juan 16, hay una hojita más adelante. Pero estoy viendo acá ciertos puntos, le estoy dando ciertos puntos como para considerar. Tenemos que considerar estos puntos para tener esa libertad, amados hermanos, de pedir lo que sea. Sea algo espiritual, sea algo secular, sea algo material. Pida con confianza, pero considere los puntos que la Biblia determina para que haya esa confianza con nuestro Padre. Ya hemos visto, ¿no? Permanezca en Dios. No sea de los que se deslizan por cualquier cosa, no. Le decía a una persona, el evangelio es un camino de problemas. Nadie nos dijo que en el evangelio íbamos a venir a un camino de rosas. ¿Sí o no? Nadie. Nadie. Lo primero que nos enseña la Escritura es que cuando venimos al evangelio venimos a un camino complicado. Pero por supuesto no es un camino complicado por como se complica la gente por hacer cosas malas. Cuando la gente hace cosas malas, la vida se le complica por las cosas malas. Acá se nos complica la vida por hacer lo correcto. Acá en el evangelio la vida se nos va a complicar por hacer lo que es justo. Eso dice la Escritura de Jesucristo, ¿no es cierto? Que al venir al evangelio cada uno tome su cruz. Cada uno tome su cruz. Esto significa que acá, hermano, todos nosotros llevamos una cruz encima. ¿Qué es una cruz? Son los problemas. En el evangelio no hay uno solo que quiera caminar en el evangelio sin cargar su cruz. No, aquí en el evangelio el que va llegando, es como en la marina, el que va llegando se le va dando el uniforme o se lo va pelando a mate. En las Fuerzas Armadas, muchacho que va llegando, ahí está la máquina. Cuando usted se da cuenta, peladito está, así como algunos estamos acá peladitos. Nadie puede estar en las Fuerzas Armadas cuando ingresa como alumno, como grumete, cadete, sin cortarse el pelo. No, eso no puede ser. En el evangelio el que va llegando se le va dando una cruz. Ahora que hay cruces más pesadas que otras, por supuesto.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay cruces que son más pesadas que otras, sí. Pues la cruz que a cada uno le tocó, dice el Señor, esa cruz te tocó. Cógela, tíratela encima y camina. Pero Señor, no, yo no pensé que era así. Mejor me voy nomás. No, eso. Permanece, escoge tu cruz y sigue. Cada uno tenemos una cruz diferente, unos más pesadas que otros, pero todos tienen su cruz. Alguien contaba una fábula, un cuento, pero como para entender de que nosotros muchas veces pensamos que los problemas que tenemos son, hermano, yo soy el que tiene más problemas en todo el mundo. Nadie me gana con los problemas a mí. Muchas veces pensamos que yo soy el que tengo el problema más grande. Cuando hay gente que está con problemas mayores. ¿Sí? ¿Usted lo cree? ¿O usted considera que su problema es el tope, el límite? Entonces, si alguien contó un cuento, una fábula que dice que un hermano que le servía a Dios, iba caminando por una calle renegándole a Dios, porque tenía un gran problema, según él. Tenía en cada zapato huecos, que ya caminaba pues y se lastimaba porque ya estaban los zapatos con huecos. Ese era el gran problema de él. Y caminaba renegándole a Dios y le decía, Señor, yo te sirvo, yo no falto a la iglesia, yo, Señor, estoy ahí en todo lo que hay que hacer. ¿Cómo es posible que no pueda ni tenga para un par de zapatos? Ya me duelen los pies, las plantas, me lastimo, Señor. ¿Por qué es que tú pareciera que no me oyes, no me escuchas, no estás conmigo? Según él era el que tenía el mayor de los problemas y caminaba y renegaba. Hasta que pasó por una calle donde vio sentado en una piedra a un hombrecito sin piernas. Vio sentado en una piedra a una persona, a un hombre sin piernas. Y así sin piernas, alzaba sus manos y le decía, gracias Señor por la vida en este día que me das. Y el hombre de los zapatos se para y lo queda viendo. Lo queda viendo a este hombre de que sin piernas levantaba sus manos y le daba gracias a Dios. Lo ve y se va diciendo, gracias Señor por estos zapatos viejos que me has dado. Muchas gracias. ¿Qué es lo que trataba de decir este hombre al darle la gracia a Dios ahora por los zapatos viejos? Que el otro no tenía piernas y estaba alegre con el Señor. Él por tener zapatos con huecos se consideraba que era el que tenía el mayor de los problemas. Eso nos pasa a todos nosotros. Pensamos que el problema que estoy teniendo en este momento nadie los tiene. Yo me quiero morir, me quiero apartar, quiero tirar la toalla, ya no sé qué hacer. Cualquier rato Dios te va a dar la oportunidad que pases al lado de alguien en la cual tú digas, gracias Señor por este problema que tengo, porque no significa nada con el problema que tiene el de allá. Permanece, persevera, persiste, pero haz que las palabras de Dios permanezcan en ti. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan 16, 22. En adelante. ¿Está conmigo? Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Mire lo que dice. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? De cierto. Es algo que Dios asegura, es algo que el Señor Jesucristo aseguró. De cierto. ¿Qué está diciendo? Es convéncete que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará. En este segundo punto, en tiempos de aflicción es cuando más deberíamos pedirle a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Yo sé, dice Jesús,
que ahora vosotros tenéis tristeza. Y entre otras cosas le dice, yo sé que ustedes en este momento están llenos de tristeza. Y entre muchas cosas que les dice, de cierto os digo, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará. En tiempos de aflicción, en tiempos de problemas, es cuanto más Dios está esperando que tú y yo abramos la boca y le pidamos. Dale un aplauso al Señor. Es que como también dice la Biblia, que antes de que la palabra esté en nuestra boca, ¿qué dice? Dice la Biblia que antes de que la palabra esté en nuestra boca, ella la sabe. Y muchas veces no abrimos nuestra boca porque decimos, pero tú ya lo sabes. No, ella lo sabe, pero Dios está esperando que tú y yo le pidamos. Dios sabe el problema que tú tienes. ¿Acaso que Dios no sabe que tú estás enfermo? Sí, Dios lo sabe. Pero a pesar de que Dios lo sabe, Dios está esperando que tú le digas, Señor, aquí estoy esperando la sanidad prometida en la palabra de Dios. Estoy esperándola. Y no nos conformemos con decir, pero Dios ya sabe que estoy enfermo. No, Dios lo sabe todo. Pero Dios está esperando que tú y yo le pidamos. Clama, dice, ¿no? Clama, dice, ¿no? Clama a mí. Yo te responderé. Y eso es más allá todavía, porque el clamar es hacer una oración, pero con gritos. Todo lo que yo os diga en secreto, ustedes háganlo público, clámenlo. O sea, clamar es gritar. Entonces, hermano, cuando hay que pedir, pida, grite, lo que sea. No se detenga, tenemos confianza. Sigamos leyendo la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Yo tengo acá versículos donde muestra la Biblia que se puede pedir todo. Cuando estás necesitando dinero. No, pero eso voy a estar pidiendo. Oiga, ahorita yo lo que estoy pidiendo a Dios es dinero. ¿Sí sabe usted? Ahorita lo que yo le estoy pidiendo a Dios es dinero. ¿Acaso que Dios no sabe que lo estamos construyendo casa? ¿Usted qué dice? ¿Sabrá el Señor? ¿O estaremos haciendo tapiñados del Señor que ni sabe, ni se ha dado cuenta Dios que estamos construyendo? No, Dios sabe lo que estamos haciendo. Pero a pesar de que lo sabe y sabe las necesidades que hay para seguir construyendo, es lo que más estoy pidiendo. Señor, los recursos que tú nos prometiste, que están prometidos en tu palabra, envía los recursos, toca a esa gente dura, Señor. Toca a esos duros. Y es lo que uno está pidiendo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. ¿Está conmigo? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, oiga, qué precioso, por todos lados esta palabra. Pide, ¿qué dice? Lo espiritual. Pide lo espiritual que quieres que haga por ti. Así dice. Pide lo que quieras. Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo desaparezca. Es lo que dice Dios, pide lo que quieras, pide lo que quieras. Por supuesto que acá viene Elías y pide algo espiritual, ¿no? Porque es lo que quiso pedir. Pero Dios le dijo, pide lo que quieras. ¿Por qué? Dice el libro de Eclesiastés que todo que tiene ¿qué? Todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo donde nos vamos a dedicar a pedirle lo espiritual a Dios, lo espiritual. Pero van a presentarse momentos en que vamos a tener que pedir también cosas materiales. Pide, no tengas miedo. Porque alguien nos enseñó, aprendimos equivocadamente que no, lo material no pidas. Ya vamos a ver, pues, ¿no? Bueno, buscar el reino de Dios y su justicia, que el reino viene por añadir, el resto viene por añadido. Y nadie quiere pedir lo material. Nadie quiere pedir dinero, nadie. Y hay veces la gente no tiene para sus necesidades. Hablo del dinero. Hay veces la gente no tiene para sus necesidades. La gente no tiene para comprar un uniforme. No tiene para comprar un par de zapatos. No tiene para sus necesidades básicas. Pero alguien nos enseñó de que lo material no hay que pedir. Eso viene por añadidura. Bueno, hay que buscar lo espiritual, lógicamente. El resto vendrá por añadidura, pero
Hay cuantos pasajes bíblicos donde dice, pide lo que quieras. Es problema de Dios. Cuando Él sepa de que no nos va a dar y no nos tenga que dar, pues no nos va a dar. Pero Dios no nos va a juzgar ni nos va a condenar por pedir cosas materiales. Por supuesto, ya vamos a ver un poco más adelante que cuando Dios niega muchas cosas, que también está registrado. ¿Cuándo es que Dios niega muchas peticiones? Hablando de cosas materiales y de espirituales también, porque Dios no solamente niega muchas veces lo material, también lo espiritual muchas veces lo niega. ¿Cuánta gente no le está pidiendo un ministerio al Señor y Dios le dice no, 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 porque no hay una buena intención de por medio? No hay una buena intención de por medio. ¿Cuánta gente no le estará pidiendo al Señor? Yo un día quisiera predicar en el altar, allá en el púlpito, allá, Señor, en la iglesia. Y Dios dice, no te lo voy a permitir. Mire lo que he contado por su propia boca el hermano que está como obrero allá en Quito, Cristian Zambrano, que también lo hemos invitado acá un par de veces, los que los conocen. ¿Cuántos conocen a Cristian Zambrano? Cuenta él, ¿no es cierto? Contado por su propia boca, de que hace algunos años, él le venía pidiendo a Dios, Señor, dame la oportunidad de predicar en un coliseo tu palabra. Dice que él le venía pidiendo eso por mucho tiempo a Dios. Señor, yo quiero tener la oportunidad de predicar tu palabra en un coliseo a mucha gente. Y dice que Dios le habló audiblemente y le dijo, no, a ti nunca te voy a permitir predicar en un coliseo. Porque si te lo permito, te perviertes, te tuerces, porque te vuelves orgulloso. Dice él por su propia boca que Dios le dijo eso. No, porque si te lo permito, te haces arrogante y orgulloso. Que no solamente Dios no va a permitir algunas cosas materiales, no, hay cosas espirituales que tampoco Dios no nos permite hacer, porque Dios sabe con qué intención estamos muchas veces pidiendo las cosas. Alguien que pueda darle un aplauso al Señor. A su nombre. Entonces acá Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras. Bueno, y acá vemos algo precioso. Acá vemos que se abre una puerta cuando uno sirve. Iglesia, que siempre se te enseña, porque me lo han enseñado, yo te lo enseño a ti. Hay bendición cuando se sirve. Hay bendición cuando se sirve a Dios y a los hombres de Dios. Se abre una puerta de bendición. Eliseo había sido un buen discípulo. Eliseo le había servido a Elías. Eliseo había aprendido de Elías. Había andado atrás de Elías. Por lo cual cuando tú y yo le servimos a hombres de Dios, que al fin de cuentas viene a hacer un servicio a Dios. Los hombres de Dios al final de cuentas vienen a hacer un servicio a Dios. Se abre puertas de bendición, y se le abrió esta puerta de bendición para Eliseo de parte de Dios, que le dice a través de Elías, Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, porque en el servicio hay bendición. Y eso yo siempre se los voy a estar enseñando y recordando. Cuando tenga usted que servirle a Dios, sírvale, porque Dios paga y paga bien. Sírvale porque Dios no es deudor de nadie. Sírvale porque Dios se lo merece. Sírvale en gratitud, pero sírvale a Dios. Sírvale de una u otra forma, sírvale a Dios. Que allí está una puerta de bendición. Cuando le servimos a Dios, Dios viene y abre esa puerta. ¿Qué quieres que haga por ti? Pide lo que quieras. Bueno, ya depende de nosotros lo que le pidamos. Acá a Eliseo le pidió algo espiritual. Quiero tener un ministerio más fuerte que el tuyo. Bueno, y está bien. Y está bien, se le concedió. ¿Por qué se le concedió? ¿Por qué se le concedió a pesar de que estaba anhelando algo mayor de lo que tenía su maestro? Sin embargo, se le concede. ¿Por qué? Porque la intención con que la pide Eliseo era correcta. Era correcta. Ahí no había envidia, ahí no había celo, ahí no había jactancia, ahí no había nada. Está bien. Y se le pone un reto. Pues no, Dios le pone un reto. ¿Está bien? Elías le dice, bueno, es medio difícil lo que tú has pedido, pero está bien. Está bien lo que tú estás pidiendo. ¿Quieres tener algo más fuerte de lo que yo tengo? Está bien.
y le presenta un reto y usted sabe la historia, ¿no? Elías le dice, bueno, si tú ves cuando yo me desaparezco, recibes tu petición, tu deseo. Si no me ves cuando yo me desaparezco, no recibes. Ese no es el tema, pero a lo que vamos es que esto abre una puerta de bendición. El servicio a Dios abre puertas de bendición. Sírvele a Dios. Cuando hay que hacer algo para Dios, renuncia a tu casa, renuncia al sueño, renuncia a la comida, renuncia. Por eso es que en determinado momento Jesucristo dijo, si alguien quiere ser mi discípulo y no renuncia, ¿qué dice? A su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, ¿qué dice? No puede, no es digno de ser mi discípulo. No nos está mandando a que nosotros abandonemos nuestras familias por servirle a Él, no. Lo que está diciendo el Señor es que van a haber momentos en que, Pablo también lo dice, el que sea casado haga como qué, el que tiene mujer haga como qué. Dice Pablo, el que tenga mujer haga como que no la tenga. Porque hay momentos, hermanos amados, donde la obra va a requerir que tú dejes tu esposa, que tú dejes tu papá, tu mamá, que tú dejes a tus hijos. Van a haber momentos en que la obra va a requerir y tú y yo tenemos que estar dispuestos a decirle a Dios, Señor, aquí estoy. A pesar de que tengo esposa, a pesar de que tengo hijos, a pesar de que tengo esto, casa y esto, aquí estoy, Señor. No te estás alejando de tu esposa, de tu familia, no estás abandonando, no. Le estás diciendo a Dios, cuenta conmigo, a pesar de que yo tengo mi familia, cuando tú necesites algo de mí, yo estoy aquí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando a mí los pastores, principalmente pues hablando de mi apóstol, me dicen, mi Cristo, hay un viaje y tenemos que ir a tal parte. Listo, mi apóstol, ahí estamos. Yo no estoy para pastor, tengo la iglesia, ¿con quién la voy a dejar? Mi esposa, mis hijas. No hay que viajar, hay que viajar. Aparte que, bueno, a pesar que también me gusta viajar, ¿no? Pero si me dice, mi Cristo, acompáñame, que mañana nos vamos a Manta. No pude ir a Puerto Bolívar. Pero sea como sea, tengo que arreglármelas. Porque es Dios que me está necesitando. No es el hombre, es Dios. Yo le sirvo al hombre. Si es un hombre de Dios, le estoy sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios que está necesitando tu servicio, es Dios que te está necesitando. Y ahí donde se cumple, deja casa, deja papá, deja mamá, deja esposa, deja hijo, deja todo por servirle a Dios. Porque en el servicio a Dios se te va a abrir una puerta que cualquier rato Dios te va a decir, ahora sí, pide lo que quieras que yo haga por ti. Y ya dependerá lo que tú quieras pedirle a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ya dependerá, pues no. Si quieres algo espiritual, lo pides. Si quieres algo material, lo pides. Que no te detenga, hermano. Tenemos que romper con ese paradigma. No, es que lo material viene por añadidura. Sí, viene por añadidura, pero si tú lo pides, Dios no te va a condenar. Porque acá dice, pide lo que quieras. Pide todo lo que tú quieras, pide. Yo me encargo de saber si te doy o no te doy. Si te conviene o no te conviene. Pero tú pide lo que sea. ¿Cuántos quisieran por este mes que el Señor les regale unos $2,000? Pide. Pastor, y $2,000 le voy a pedir al Señor. ¿No será mucho? Bueno, pide $5 entonces. Pide y Dios sabrá si te los da o no te los da. Amén, hermano. Lo que la Escritura sí nos enseña es que tenemos que aprender a pedir. Pide lo que tú quieras, pero aprende a pedir. Tienes que saber pedir, dice la Escritura. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Lo que sí hay que aprender a pedir. Pero hay que pedir. Dios está para eso. Dios no se enoja cuando tú te acercas a pedirle. Porque todo tiene su tiempo. Es tiempo muy bonito y muy especial de adorar a Dios. Tiempo para cantarle a Dios. Tiempo para predicar, para servirle y para todo. Pero hay tiempo también que Dios nos da para pedirle. Pero ahí es donde hay que aprender a pedirle a Dios. Segunda de Crónica 1:7. ¿Está conmigo?
Y aquella noche apareció Dios a Salomón. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, nuevamente, mire, nuevamente. Es que cada vez que aparece este tema de pedir, mire, nuevamente, pide, ¿qué dice? Otra vez, a Salomón también se le dice. Dice, aquella noche apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras. Ya era criterio de Salomón. Ahora, esta historia es preciosa porque acá logramos entender, acá es donde logramos entender el porqué de Mateo 6:33 cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Acá, en esta pequeña historia de Salomón es donde logramos entender por qué Mateo 6:33 dice, primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. A Salomón el Señor le dice, pide lo que quieras, que yo te lo doy, lo que tú quieras. Ahora, Salomón, como estaba en un momento donde necesitaba o iba a comenzar a gobernar, a reinar al pueblo, direcciona bien la petición. Por eso en este punto hay que saber pedir. Salomón acá está en un momento donde él necesita sabiduría. ¿Por qué? Porque está como rey de Israel. Necesito sabiduría. Él direcciona por tal motivo su dirección hacia allá. A pesar de que Dios le dice, pide lo que tú quieras, Salomón direcciona su petición hacia allá. Señor, yo lo que necesito en este momento es sabiduría. Porque tú tienes que considerar en determinado momento qué es lo que necesitas. Sí. Si se te dañó la cocina y se te dañó el televisor al mismo tiempo, ojo, oído más bien, se te dañó la cocina, pero también al mismo tiempo algo pasó y se te dañó el televisor, ¿cuál es la prioridad en ese momento? ¿Ah? Perdón, pues. Lógico, pues. Son dos necesidades, porque el televisor no solamente es entretenimiento, también lo necesito para ver, qué sé yo, predicación, para ver noticias, lo que sea, ya, pero también es una necesidad, pero por encima de esa necesidad hay una primordial o más importante que es la cocina. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es cuál es la prioridad en este momento. ¿Cuál es la prioridad? ¿Estás desanimado? ¿Estás como que ya te quieres apartar y no quieres venir a la iglesia? Por encima de las cosas materiales. No, pues ahí pide lo espiritual, que es lo primordial en ese momento. Lo primordial en ese momento es lo espiritual, porque estás desanimado, porque yo qué sé yo. Lo que hay que saber enfocar, hermanos amados, es bien la petición. Dios dice, pide lo que tú quieras. Ahora, viene y entra mi criterio. ¿Cuál es mi prioridad en este momento? Dice Salomón, en este momento mi prioridad es sabiduría. Señor, ahorita no es que no tenga otras necesidades, dice Señor. Lo que pasa es que en este momento mi prioridad es sabiduría. Eso le gustó a Dios. Eso le gustó a Dios. Porque con la sabiduría Dios viene y le añade el resto de cosas que él podía estar necesitando. Y le dice a Dios, me encanta lo que me pediste, porque no me pediste la cabeza de tus enemigos, no me pediste esto, no me pediste lo de acá, me has pedido sabiduría porque es la prioridad en este momento que tienes para gobernar bien a mi pueblo. Por lo tanto, te doy sabiduría y como has buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, te voy a añadir el resto de cosas también que puedes estar necesitando en el futuro. Y con todo vino el Señor.
Allí es donde le encontramos razón a esto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. No, no te está diciendo que no puedes pedir lo material, sino que hay que darle prioridad a las cosas. Lo espiritual, claro, es lo prioritario. Y luego, aunque te están prometiendo que va a venir por añadidura, no se te está diciendo, no lo pidas. No lo pidas. Lo que dice en este pasaje, si tú y yo leemos el Mateo capítulo 6, verso 33, ¿no es cierto? Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto será añadida. No te está diciendo, no nos está diciendo que porque vienen añadiduras no hay que pedir. Pero lo que sí dice, Mateo 6, 32, creo que dice Mateo 6, 32. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 31, 6:31, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿cuáles son los gentiles? ¿No? En este caso, de acuerdo a este contexto, porque los gentiles, está hablando de los que no tienen a Cristo, ¿no? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No dice que no tenemos que pedir, lo que dice es que no tenemos que afanarnos. ¿Quién me dice que es afanarse? Cuando hablamos de afanarse o de afán, es una preocupación excesiva. Porque preocupaciones debemos de tener todos. Bueno, tengo que preocuparme por ver qué les voy a dar de comer mañana a mis hijos. Una preocupación normal, humana, normal. Acá manda a que no nos afanemos, es tener una preocupación excesiva. La preocupación normal es, bueno, que yo me preocupe por ver qué voy a hacer para mañana. Pues no, y tengo que moverme a buscar algo. Y me muevo a buscar algo. El afán, en cambio, trae una preocupación excesiva que comienzo yo a, ¿y ahora qué voy a hacer mañana? Señor, no sé qué hacer. Y trae una desesperación consigo. Eso es lo que no quiere Dios. Que nos afanemos por qué va a pasar con nosotros. No, no nos afanemos porque los gentiles se preocupan de esa manera. Los que no conocen al Señor, dice la Biblia, se preocupan de esa manera. Ustedes no. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, que el resto vendrá por añadidura. Pide, pide y sigue pidiendo. Porque dice también la Escritura, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Dígale que está a su lado. Pide. Vuélvete pedigüeño con Dios. A Dios no le molesta que seamos pedigüeños. Por eso digo, ¿no? En algún momento, no sé dónde aprendimos, no, es que otra vez lo voy a pedir. Pídele, a Dios no le molesta que seas pedigüeño. Porque Dios disfruta darnos. ¿Cuántos saben que Dios disfruta darnos? A Dios no le molesta que tú y yo seamos pedigüeños, porque a Dios disfruta dar. Y porque Él disfruta dar, es que nos enseñó, más bienaventurado es el que da que el que recibe, porque Él disfruta dar. Entonces no te preocupes cuando tengas que pedir, lo que sea que tengas que pedir, dice la Escritura. Lo que hay que considerar son ciertos parámetros. Y estamos acá viendo la forma en que hay que pedir, dar prioridad a las cosas, por supuesto, ¿no? Hay que aprender a dar prioridad a las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Cuando esté listo, dígame amén. Listo, entonces dice Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe. Pero pida con fe. Ahí tenemos otro elemento, otro ingrediente, otro parámetro, como lo querramos ver, para poder recibir. Por eso es que muchas veces más adelante vamos a encontrar que no recibimos. Primero porque no le damos prioridad a las peticiones.
Primero, porque no le damos prioridad a las peticiones. Hay que aprender a darle prioridad a mi petición. Entre muchas cosas que necesitas darle prioridad. Si hay cosas espirituales, enfócate primero en lo espiritual, sí. Y luego pues todo tiene su tiempo. Enfócate también en las otras cosas. Pero pide. ¿Por qué no muchas veces recibimos? Porque no sé dar prioridades. Segundo, ¿por qué muchas veces no recibo? Porque no pido con fe. Dice, pide, pero pide con fe. Pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por un viento y echada de una parte a otra. No piense que el que pide sin fe, dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. Mire, por un lado dice el Señor, pide todo lo que se te venga a la mente. Primero lo espiritual, lo material, pide. Pero eso sí, dale prioridad a las cosas. Pero eso sí, pide con fe. Pide con fe. Eso es lo que hemos hecho acá en los 2 días de siembra que hubo. Lo que hice es pedir con fe. Lo que hice es pedir con fe. Yo estaba solamente esperando desde hace mucho tiempo. ¿Le venía o no le venía diciendo? Cualquier rato lanzamos los días de siembra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba yo esperando? Solamente que Dios ponga el sentir. Solamente esperaba que Dios me mueva a hacerlo. Y ahí sí, Señor, voy a pedir con fe. Venían a mi mente dardos, por supuesto. Por supuesto. Entre tantos dardos que venían a mi mente y... ¿Qué vas a sacar entre la gente si hay veces ni tienen trabajo? Dice el Señor, no es por la capacidad de ustedes, no es por lo que ustedes puedan hacer, no es por lo que ustedes ganen. Lo que tienes que hacer es pide con fe que yo hago el resto, dice el Señor. Porque el que pide con duda, dice, no piense que va a recibir nada, pide con fe. Y aunque está en papel, yo sigo creyendo que ahí están 70 grandes. Porque eso es lo que se anotó. 70 grandes se anotaron. Y aunque lo tenemos en papel, yo sé que tenemos 70 grandes. Dígale que está a su lado, tenemos 70 grandes. Que igual no nos va a alcanzar. Así que aflójate con más. Pide con fe. Otro parámetro, otro requisito de parte del Señor. Hay que meterle fe. ¿Sí? Tienes problemas en tu casa. Pide, pero pide creyendo. Le decía a un joven aquí que está presente, que no doy su nombre, dicen la gente por ética, ¿no? Esta joven. Pastor, mi esposa se me fue, que por aquí, por allá. Métete en ayuno, ahorita vamos a tener 3 días de ayuno. Y clama por tu mujer y llórale a Dios y pídele a Dios y cree que Dios va a hacer. Allá mismo en el cerro me dijo, pastor, ya hablé con ella, que vaya, que me está esperando. No sé si para conversar, que habrá sido, pero pide con fe. No le pidas a Dios, Señor. Igual y si no me recibe, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Estás dudando? O le pides a Dios con fe o no le pides nada. El que se acerque a Dios, primero, ¿qué dice? El que se acerque a Dios, primero crea que es real. Crea que es real. El que se va a acercar a Dios, estamos hablando de pedir, ¿no es cierto? Todo aquel que se va a acercar a Dios a pedir algo, primero tiene que creer que es real Dios. Nosotros no trabajamos con un nombre solamente. Nosotros trabajamos con un Dios real, más vivo que nosotros, y de Él es que hemos recibido la vida. El que se acerque a Dios, primero crea que es real. Segundo, crea que es galardonador. En otras palabras, es regalón. Nuestro Dios es regalón. ¿Nuestro Dios es qué? Regalón. ¿Qué es nuestro Dios? Regalón. Primero, el que se acerca a Dios crea que es real. Segundo, tiene que creer que nuestro Dios es regalón. Nuestro Dios es regalón.
Nuestro Dios es regalón, pero el que se acerque a Dios, acérquese con fe, acérquese creyendo que Dios va a darle la respuesta. Pero pide con fe, pero pide, no te detengas. Plata también, pide. Pastor, y un carro, pide. Una casa, pide. Acá no hay excepción, acá dice, pide todo lo que se te venga a la mente. El que se te dé o no se te dé, eso es problema de Dios. Sí, eso es problema de Dios. Un pavo para este diciembre. Pide. Sí, pide. Dios sabrá si te conviene o no te conviene. Estás pidiendo un carro, Dios sabrá si te conviene o no te conviene. A la final te da un carro y te apartas con mujeres del camino del Señor. Dices, no, esto no te puedo dar. Y tú ves que a otro le da y a ti no, Señor, tú no me escuchas. No es que no te escucha, sino que Dios es soberano y Él sabe a quién le da esto y a quién no se lo da. Pero todos tenemos la libertad y la confianza para acercarnos a pedirle a Dios. Todos tenemos la confianza. Hasta antes me dijo un joven, ¿no? Que no es de la iglesia. Hasta antes me dijo un joven, pastor, ¿y qué va a ser un edificio de 6 pisos? ¿Cuántos ya fueron al terreno? A ver, levanten la mano todos los que han ido al terreno. Vieron que ustedes no quieren ni siquiera ver lo que se está haciendo. Vayan al terreno. Yo, pastor, eso es como 6 pisos. No, le digo, es solamente 2 pisos, pero para 600 locos que van a estar brincando en esa losa ahí. ¿Sí? Pareciera de 6 pisos, no, son 2 pisos solamente, pero ahí en ese segundo piso va a ser la iglesia donde vamos a estar 600. Aquí no puedo. Allá son 600 que van a estar brinca, brinca y brinca, y por eso son esos pilares que se está haciendo. Y no creas, no, hay dardos, me dice, Señor, y eso, ¿y de dónde sacamos la plata? Yo no sé, Dios nos dijo que todo estaba listo, que los recursos están listos, comiencen a trabajar. Nosotros le hemos creído a Dios y todos tenemos que meter el hombro. ¿Quién no ha metido el hombro? No conteste. ¿No ha metido el hombro? ¿Ya? Ahí tú mismo una pluma, cógete y anótate ahí con cuánto quieres entrar. Ya, por gusto dijiste amén. Todos hemos metido el hombro y aún así no nos alcanza. Pero Dios es un esfuerzo nomás humano que ha pedido, porque Él es el que hace todo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayuda, nos está ayudando y nos seguirá ayudando. Sí, pero pida con fe, dice, ¿no? Mire que, gloria al Señor, aunque pareciera muchas veces cosas difíciles, es cuando más debes de no desafiar a Dios, desafiarte a ti mismo. Justamente en las cosas que parecieran difíciles y hasta imposibles, ahí es donde deberías de desafiarte a ti mismo, no a Dios. Porque el que le pide a Dios con fe, para Dios no hay nada imposible. Pero dice Zacarías 10:1, le leo porque se nos fue el tiempo. Zacarías 10:1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Pedí a Jehová lluvia en la estación tardía. O sea, cuando no es tiempo de lluvia y parece que es imposible, difícil y casi imposible que llueva, ahí dice Dios, ahí es que me gusta, pídeme y vas a ver que hasta con relámpagos te mando la lluvia. Entonces, cuando se presenten situaciones como difíciles y como casi imposibles, dice el Señor, aprovecha que estas son las ocasiones en que justamente a mí me gusta responder. Que la gente muchas veces pide cuando sabe que las cosas están fácil. Cuando sabe que la cosa está fácil, entonces la gente dice, sí, le voy a pedir al Señor. Pero cuando ya está el divorcio firmado
y que tu mujer está viviendo con otro varón, es cuando Dios te dice, si tú no te has casado porque todavía la estás esperando, pide que yo voy a enviar en tiempo que no es de lluvia, yo voy a enviarte lluvia con relámpago. Yo conozco casos de esos. Yo conozco casos donde se han divorciado parejas. Conozco el caso de una hermana en Esmeralda, hermana, que el hombre se le fue con otra mujer, se divorció de la hermana, se casó con la otra mujer, pero ella sabía que él era su esposo. Ella sabía que a pesar de que se había casado con otra mujer, ese hombre era su esposo, porque así lo determina la Biblia. Ella se guardó y esperó, yo no me vuelvo a casar porque yo tengo mi esposo y tú un día me lo vas a regresar. A los 7 años se divorció de esa mujer, la conquistó a la hermana y se volvió a casar con la hermana. Ahí está la pastora que no me deja mentir. A los 7 años. Porque cuando las cosas parecen difíciles y como imposibles, no es tiempo de lluvia. ¿Cómo voy a pedir que llueva? Dice Dios, pide y yo te mando lluvia con relámpagos. No lo creen ustedes, ¿no? Pues es que dice, pero el que pida, pida no dudando, pida con fe. A su nombre. Mateo 7, 7, 8 dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Ese es un pasaje lema para nosotros, ¿no? Ahora, terminamos con esto. Hay peticiones equivocadas que jamás van a hallar respuesta. Por supuesto, hay peticiones que ya sabemos que son equivocadas. Y pedimos, y pedimos, y pedimos. No nos va a dar respuesta al Señor. Porque peticiones equivocadas Dios no responde. Por supuesto, hablo de peticiones equivocadas conscientes, ¿no? Hay veces estamos conscientes de cosas que no se pueden, no se pueden. Usted no puede pedirle a Dios fijarse en una chica que ya tiene su compromiso, que ya tiene su matrimonio. No, eso no es posible, porque ya está establecido acá. Eso no es posible. No es posible. Como un hermano, sí, hermano. De repente digo uno, no, como vienen de otras congregaciones, a la final tienen poca doctrina. ¿Qué será? No sé, no sé. Pero hubo una época aquí donde un hermano le puso el ojo a una hermana casada. Y él sabía que era casada porque los dos venían aquí. La hermana con el esposo venían aquí. Pero él le puso el ojo encima. Él le puso el ojo encima a la hermana. Él le puso el ojo encima. ¿Por qué le puso el ojo encima? Porque Dios le había mostrado que ella era su futura esposa. Dios le había mostrado que ella era su futura esposa. Le había mostrado entre comillas, ¿no? ¿Qué comenzó a hacer el hermano? Comenzó a escribir cartitas de amor. Y cada que ella estaba descuidada, ¡pac!, se lo metía en la Biblia. Y la hermana comenzó a encontrarse con esas cartas. Pero era tan avispado que él no ponía el nombre. Escribía la cartita de amor sin nombre. Atentamente, un admirador que va a ser tu esposo, porque tú vas a ser mía, me lo mostró el Señor. La hermana se comenzó a preocupar, se habló con la pastora, mire pastora, y ahora, ¿cómo sabemos cuál es este admirador? Y se me ocurre, ahora ya no utilizamos fichas, ¿no? Papeles, que aquí anteriormente se hacía llenar fichas, los hermanos que llevaban 3 meses, se les daba una hoja ahí para que llenen. Ay, aquí pagó. Con este papel vámonos a las fichas y ahí vemos la letra. ¿Cuándo sale el pretendiente? Este es, mira esa letra, la misma letra. Nunca le dije nada. De aquí del altar yo predicaba. Es imposible que Dios te haya mostrado, porque Dios no puede contradecirse a su palabra. Esa mujer tiene marido, esa mujer es casada con otro siervo, con tu hermano, no le puedes poner el ojo. Así que no puede ser eso de Dios. Voló porque él sabía que era él, y antes que se lo confronte, mejor se fue.
Entonces, por supuesto hay peticiones que conscientemente nosotros debemos saber que no van a ser contestadas por Dios. Mateo capítulo 20, versos 21 y 22. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 8:30 y no terminamos todavía. Ya vamos a terminar. ¿Me puede regalar 5 minutos? ¿O tiene que ir a ver la novela? Mateo 20, 21 y 22. Él le dijo, Jesús le dijo a una mujer, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Tenemos que saber sí que pedimos. Tenemos que saber lo que pedimos. Porque le dice, no sabes lo que estás pidiendo, le dice el Señor. Yo lo que quiero es que el Señor me lleve al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren irse al cielo? Yo lo que quiero es, Señor, en el rapto, en el arrebatamiento, irme contigo. Y si tú tardas y tengo que irme a esta tierra, lo que quiero es no disparar para abajo, irme para arriba. Eso es lo que quiero. A donde tú me pongas es lo de menos, Señor. Pero acá esta madre estaba pidiendo privilegios para sus hijos. Hay cosas que no se pueden pedir. Hay cosas que Dios no nos va a contestar. Bueno, por supuesto acá es algo espiritual, ¿no? Pero era un privilegio al fin y al cabo. Era un privilegio que estaba pidiendo para sus dos hijos. O sea que los otros 10, ¿a dónde quedaban? ¿A dónde quedaban los otros 10? O sea, ella como muy avispada quería acomodar a sus dos hijos. ¿Y los otros? Era algo espiritual. Pero se puede dar también en cosas seculares. No se puede pedir cosas que no están correctas, que usted sabe que no están correctas. Que usted está pidiendo fulano de tal para que sea el novio de mi hija por algún interés de por medio, porque hay dinero, porque hay interés por medio, no es correcto. No es correcto. Usted sabe que no es cristiano y sin embargo está pidiéndole para su hija, Señor, y está haciendo lo que puede y está metiendo lo humano de por medio, como hay madres que hacen eso, hay padres que hacen eso. No es correcto. Hay cosas que no se pueden pedir porque ya están determinadas que son incorrectas. ¿Sí está conmigo, no? Decía, no es broma, hasta donde yo sé, no es broma. Decía una hermana que su hija pues tuvo un fracaso, dicen, pues no, que no sé por qué le llaman fracaso, pero bueno, un desliz ya. Y se terminó acostando con un muchacho, la hija de esta hermana. Eso fue público, pero ella lo ocultaba. Ella lo ocultaba y lo ocultaba. Y en algún momento, pues, no sé bien cómo el asunto, pero la llevan a la niña a hacerla chequear. Porque en realidad el problema no había sido con un muchacho, había sido con un hombre casado. Entonces el papá se puso furioso y todo lo demás, ella también, y bueno. La llevaron a la chica a hacerla chequear y salió pues de que no era virgen. Por supuesto, pues ya había tenido relación con este hombre. Por la vergüenza de ella, comenzó a decir que la hija en realidad no era virgen porque se había lastimado en el baño. Se había lastimado, imagínense. Entonces queriendo hacer creer a la gente que bueno, no pasó nada, que ella simplemente no era virgen porque se había lastimado y con la intención de que cualquier muchacho de que ponga la mirada en ella pues sepa de que ella no es virgen porque se lastimó en el baño. Pedirle en ese caso a Dios, Señor, pone un muchacho que pueda creer lo que estoy diciendo. Déjese de cosas, hay cosas que no se pueden pedir a Dios. Si me estoy explicando, tal vez sea un ejemplo mal puesto.
Hay cosas que no se pueden pedir a Dios porque son incorrectas. Lógico, jamás Dios va a contestar. Nunca vamos a hallar respuesta en Dios. Porque conscientemente sabemos que son cosas que no se pueden. Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Aquí tiene que ver mucho también la intención del corazón con la que se pidan las cosas. Porque no se olviden que acá Dios conoce la intención del corazón. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Miren lo que dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Mire lo que dice. Repito este verso 2. Vamos a leerlo de esta manera. Codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates, peleas y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Mire lo que dice acá. Luego el verso 3 dice, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Mire, primero dice que muchas veces hacemos tantas cosas y no logramos lo que deseamos, porque Dios está esperando que en vez de hacer tantas cosas, pidamos. En vez de estar haciendo tantas cosas para conseguir lo que deseamos, dice el Señor, mejor pide. Porque las cosas que estás haciendo para alcanzar lo que deseas son cosas incorrectas. Estás haciendo las cosas con envidia. Estás haciendo las cosas con codicia. Estás haciendo las cosas con pelea. Todo es pelea. Y aquí voy a rayar a algunos que están aquí. A ver, sonríame. Sonríame, porque después quiero que me siga sonriendo. A ver, sonríame, sáquese la máscara, quiero ver la sonrisa. Bájese la máscara. Y dígame, pastor, dígame, todo lo haces peleando. Y por eso es que no consigues nada. Eso dice acá. Sí, ¿me está escuchando, peleón? Dígale que está a tu lado. Para mí que es a ti que te están hablando. Oiga, es que hay gente que todo quiere hacer peleando. Hasta las bromas que hacen son bromas peleonas. ¿Y qué dice acá? Peleas, combates y luchas y no logras lo que deseas. Porque en vez de hacer tanto esfuerzo, mejor pídemelo. Porque todo el esfuerzo que estás haciendo, lo estás haciendo de forma equivocada. Mejor pídemelo. Pero vienes y pides. ¿Y qué dice? Verso 3. Vienes, pides y tampoco recibes. ¿Por qué? Porque me pides y pides mal. Porque me pides para tus deleites. Le leo en otra versión que me llamó la atención, por eso la anoté acá. Eso que hemos leído es en la versión normal, la Reina Valera, ¿no? Miren lo que dice en la traducción lenguaje actual. Miren cómo lo dice. Traducción lenguaje actual, Santiago 4:3. Leo nuevamente, ¿ya? La versión normal. Codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Peleas, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Y pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. En la traducción lenguaje actual dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden alcanzar, son capaces hasta de pelear, matar, promueven hasta la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. ¿Está más claro o no está más claro? Estamos hablando ahorita de cómo muchas veces hacemos peticiones equivocadas. Tenemos que, por supuesto, Dios dice, pide lo que quieras.
espiritual, física, material. Pide lo que quieras, pero eso sí, pon atención a ciertos parámetros. Pon atención a ciertos elementos. Si tú permaneces en mí, mi palabra permanece en ti, pide lo que te dé la gana, en otras palabras, ¿ya? Pide lo que quieras. El que sirve va a recibir. El que sirve a hombres de Dios va a recibir. Se te va a llegar el momento en que Dios te va a decir, ahora sí, como tú has sido buen servidor. Porque una cosa es recibir lo que pedimos porque somos hijos. ¿Cuántos son hijos? Escuche, aquí nos quedamos hasta las 10, hermanos, si es posible. Una cosa es recibir lo que tú y yo pedimos de parte de Dios porque somos hijos. Otra cosa, aparte de que podemos recibir porque somos hijos, es recibir porque le servimos. ¿Sí? Hay peticiones que Dios responde por el servicio. Hay peticiones que Dios responde porque nuestro papá está bien. Pero hay otras que Dios responde a los que trabajan, a los que sirven. Pero hay situaciones en que las que debemos estar pendientes, ¿no? Hay que dar prioridades a las peticiones y hay que saber cómo pedir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan 1, 2. Amado, yo, dice el Señor. Por supuesto, son palabras de Juan, pero se sabe que todo es palabra de Dios, ¿no? Amado, yo, dice el Señor, deseo que tú seas prosperado en lo espiritual. Así dice. ¿Alguien está leyendo conmigo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en la parte espiritual. Oh, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas. Que seas prosperado en todo. Que tengas salud y que prosperes como prospera tu alma. Así como estamos prosperando espiritualmente, yo deseo que prosperes en todo. Que andemos con plata en el bolsillo, claro. Ahorita acá bajando chiro. Pero Dios desea que prosperemos en todo. Dios desea que prosperemos en todo. Romanos 8:32. Mire, ya cierro para que usted me crea. Romanos 8:32. Esto es pero un golpe al estómago que nos da el Señor. Para que entendamos que la puerta para pedir está abierta. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga, si a su Hijo lo entregó por nosotros, Él nos entregó a su Hijo. ¿Habrá algo más importante que su Hijo? Dígame si habrá para Dios algo que valga más que el Hijo. No hay. Y si al Hijo lo entregó, nos lo entregó a su Hijo, ¿qué nos podrá negar? ¿Qué nos negará el Señor si a su Hijo nos lo dio? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas que le pidamos? Dale un aplauso y ponte de pie. ¿Cómo no nos dará el Señor juntamente con Jesús que lo entregó todas las cosas? Pide. Saquémonos de la cabeza que lo material no hay que pedir. Pide. Y no pidas, decía un predicador, no pidas en base a tu sueldo, en base a lo que sabes que tienes. No, no pidas. Vas a pedir un carro, no lo pidas en base a lo que ganas. Ah, es que como yo gano 300 en lo básico al mes, lo único que me alcance para un carrito por ahí de segunda, sin llanta, sin parabrisas, que alguien me pueda vender. Estás poniendo los ojos en algo en base a lo que tú ganas. No pongas tus ojos, no pidas en base a lo que tú ganas. Pide en base a quién se lo estás pidiendo. Sí, por supuesto, dice la Biblia que nadie pida para riquezas, porque las riquezas nos tuercen
y nos hacen alejar de Él. Acá no se trata de pedir riqueza. ¿Para qué yo quiero un Mercedes-Benz? Un BMW. ¿Para qué no? Yo necesito un carro nuevo, Señor, con estas características me sirve. Necesito una casa con estas características y listo, mi Padre. Pero no pidas en base a lo que tú puedes pagar, no. Pide en base a quien te lo va a pagar, pero pide con fe. Y considera todos estos elementos y parámetros que hemos visto. Pero pide, comienza pidiendo. Cierra tus ojos, pide. No tengas miedo de pedir, que eso se nos ha metido.